científicos argentinos, que son en realidad investigadores del CONICET y de la Universidad Nacional de Hurlingham, descubrieron que el cannabis, sí, Tamara, no me mires así, el cannabis medicinal, que el cannabis, si lo pones junto con un antibiótico de uso habitual, puede eliminar un montón de bacterias que causan, escucha bien, 700.000 muertes por año. Es un descubrimiento bárbaro que hicieron investigadores argentinos, insisto, del CONICET y de la Universidad de Hurlingham. Y para hablar sobre este tema y que nos explique cómo funciona esta situación y cómo llegaron a ese proceso, estamos en comunicación con Paulo Mafia, que es biotecnólogo, es obviamente investigador del CONICET y de la Universidad Nacional de Hurlingham. Mafia, ¿cómo le va? Gustavo Gravia y el resto del equipo lo saluda desde Radio con Vos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Gracias por llamarme. Bueno, nada, nos sorprendimos con esta noticia que nos parece genial y queríamos que nos explicara un poquito cómo es el procedimiento, qué es qué tipo de muertes puede evitar y cómo fue el proceso del descubrimiento. Sí, bien. Un poco el origen de empezar a trabajar con cannabinoides, porque en realidad lo que nosotros hemos evaluado es un cannabinoide en particular. La planta de cannabis produce varios tipos de moléculas distintas. Nosotros trabajamos con cannabidiol, que es el CBD, que ustedes quizás lo deben haber visto en publicidades y demás, porque es una molécula, es un cannabinoide que produce la planta, que no es psicoactivo, es el cannabinoide no psicoactivo. El psicoactivo es el THC. Nosotros trabajamos en particular con ese cannabinoide, que además está aprobado por ANMAT, que es la Agencia Reguladora de Medicamentos acá en Argentina, no solamente para uso cosmético, sino también para el uso en otro tipo de enfermedades como las epilepsias refractarias. Y también lo tiene aprobado la FDA norteamericana, que es la Agencia Regulatoria de Alimentos y Medicamentos en Estados Unidos, que es muy estricta, y también está aprobado para su uso en niños con epilepsia refractaria. Entonces, nosotros venimos trabajando en CONICET, en la Universidad de Hurlingham también, hace ya varios años, en búsqueda de nuevas alternativas que puedan hacer frente a las bacterias resistentes. Hoy en día, como deben haber escuchado muchas veces, las bacterias vienen, ya no solamente hoy en día, sino desde hace décadas, las bacterias vienen generando resistencia cada vez mayores a la gran cantidad de antibióticos que usamos. Y en algunos casos las bacterias son resistentes a casi todo lo que disponemos hoy en día para combatirlas. Si alguno haya tenido la desgracia de tener algún pariente, algún amigo conocido en alguna terapia intensiva y desgraciadamente se haya infectado con una de las famosas intrahospitalarias, estas infecciones intrahospitalarias en la gran mayoría están causadas por bacterias resistentes. Son bacterias que si crecen ahí en el hospital es porque seguramente son resistentes a los antibióticos que se están utilizando ahí mismo. Y son muy, muy difíciles de erradicar. Con casi todos los antibióticos que usamos no se las pueden eliminar y por eso el número de muertes que causan. Y son una pandemia porque desde hace décadas se viene aumentando esto, no solamente en países en desarrollo, sino en los países desarrollados también. En menor medida, pues ellos tienen otros protocolos de cuidado en los hospitales y demás, un poco más estrictos, pero también tienen problemas de infecciones intrahospitalarias. O sea que es un problema grande. Entonces hay que buscar nuevas alternativas, hay que buscar moléculas nuevas que puedan hacer frente a estas bacterias. Y bueno, en esa búsqueda es que nosotros dimos con esta planta y empezamos a buscar qué tipo de moléculas produce. Pues es una fábrica de moléculas, esta planta como otras plantas también. Y nosotros empezamos a trabajar con el cannabidiol grado farmacéutico, no trabajamos con el aceites. Empezamos a trabajar con la misma principio activo con el que se formula el medicamento para chicos con epilepsia refractaria, ¿bien? Que nos lo donó gentilmente una empresa farmacéutica. Pero es el mismo cannabidiol que produce, de hecho es el cannabidiol que se extrajo de la planta de cannabis purificado al grado de 99% de pureza. Bien. Y bueno, lo que nosotros vimos es que en bacterias que son resistentes y que son aislamientos clínicos que
Nosotros también trabajamos con el Instituto Malbrán, que es el centro de referencia en Argentina para todo esto, lo que son enfermedades infecciosas. Ellos tienen ahí un cepario donde le mandan de todo el país bacterias resistentes, aisladas de pacientes que son difíciles de tratar. Bueno, ellos las tienen ahí, trabajamos con ellos, nos pasaron las cepas y empezamos a evaluar a ver qué podíamos encontrar o si podíamos ver algún tipo de actividad antimicrobiana, ya sea del cannabidiol, de los antibióticos, de la combinación de los antibióticos. El cannabidiol tiene buena actividad antimicrobiana en un tipo de bacteria que se llama gram positiva, que es contra Staphylococcus aureus, pero todo un grupo de bacterias que se llaman gram negativas, como la Escherichia coli, que la deben haber escuchado muchas veces, claro. Klebsiella. Klebsiella es la misma bacteria, ¿se acuerdan? Que creo que salió ahora hace poco con el tema de la contaminación en el fentanilo. Bueno, esa es una Klebsiella. Son bacterias realmente complicadas de tratar. ¿Y ustedes qué hicieron? ¿Mezclaron la molécula del cannabis con qué tipo de antibióticos? Claro. ¿Les dio el resultado positivo? ¿Con qué? Claro. Porque la noticia que a mí me llega es con antibióticos muy populares, pero no sé cuáles. Claro, con colistina en particular. Entonces... Perdóname, para los que somos ignorantes absolutos en la materia, ¿el colistina qué es y qué hace? Claro, colistina es un antibiótico que se usa como última línea frente a infecciones bacterianas. Es decir, cuando ya todos los antibióticos en un paciente no dieron resultado, se pasa a colistina. Ajá. ¿Por qué? Pues colistina es un antibiótico que se descubrió allá por los 70 o 60, después se dejó de usar. ¿Por qué? Porque tiene consecuencias, digamos, es nefrotóxico, neurotóxico, tiene toxicidad. Entonces, solamente se usa en bajas dosis durante corto tiempo y cuando ya todo el resto de los antibióticos no funcionan. Está bien, y cuando ustedes lo mezclaron con el cannabis, ¿qué descubrieron? Bueno, entonces nosotros lo que hicimos es trabajar primero con bacterias que son resistentes a colistina. Para que te des una idea, hoy ya tenemos bacterias que son resistentes hasta al último antibiótico que se usa en la clínica. Entonces, tanto el cannabis solo, es decir, cannabidiol solo, contra esas bacterias no funcionaba. Y colistina tampoco funcionaba solo porque eran resistentes. Sí. Entonces lo que hicimos, los mezclamos. Pusimos las dos cosas juntas y pudimos encontrar que utilizándolas en combinación, cannabidiol con colistina, podía eliminar este tipo de bacterias que son realmente peligrosas para la clínica y para los seres humanos. Bien. Y Paulo, esto que ustedes descubrieron, ¿va a estar en los hospitales? ¿A partir de cuándo ya está? ¿Hay que hacer todo un proceso de producción a gran escala para poder repartirlo y para poder empezar a pelear contra estas bacterias que producen esas 700.000 muertes? ¿Cómo es el tema? Claro, nosotros lo que hicimos fue sentar las bases para llevar adelante lo que se llaman estudios clínicos. Bueno, creo que desde que sucedió la pandemia que estamos más acostumbrados a la fase 1, 2, 3 y 4 de un estudio clínico, como se hizo con las vacunas. Bueno, lo mismo tiene que suceder acá, porque a pesar de que tanto el cannabidiol, que es el CBD, como la colistina están aprobados cada uno por su lado para uso en humanos, el antibiótico colistina se administra y el cannabidiol también se administra a pacientes con epilepsia refractaria. En combinación, esa terapia es novedosa. Entonces habría que hacer un ensayo clínico para ver las dosis respuesta, la farmacocinética y farmacodinámica de los fármacos cuando están juntos, es decir, cuál es la seguridad y eficacia de los dos fármacos juntos, administrándolos. Porque además en nuestro trabajo lo que demostramos es que los dos fármacos se tienen que aplicar juntos. Bien, eso realmente es totalmente novedoso porque quizás junto con nosotros había uno o dos grupos de investigación más en el mundo que venían en la misma línea investigando las combinaciones de cannabidiol con otros antibióticos, incluido las polimixinas, que son dentro de las que está la colistina, pero lo que nosotros sí innovamos, o por lo menos fuimos un paso más adelante, es en tratar de determinar cuál es el mecanismo de acción de estas moléculas juntas. Y vimos que se tienen que administrar juntas. Al mismo tiempo. No es que puedo aplicar primero colistina primero, claro, y después la otra. Tienen que ir juntas. Perfecto. Entonces se tendría que hacer un estudio
clínico que puede llevar algunos años para esto. Está bien, pero el primer paso está dado. Pero el primer paso está dado, que es y importante. queríamos reflejarlo, porque la verdad que, nada, cuando hay una noticia que involucra a la ciencia argentina de esta manera, nos pone muy felices de pertenecer a este país y de dar la pelea para que los fondos que muchas veces retasea este gobierno, ¿no? Tanto para las universidades como para la ciencia, sean repuestos. Muchas gracias, Paulo, por comunicarte con Radio Con Vos y seguiremos atentos a la investigación. Muchas gracias a ustedes por llamarme.